Tenemos hoy con nosotros a Gustavo Arístegui. Con toda sencillez le damos las gracias, le damos la bienvenida a Granada y nos disponemos a escucharlo. Gracias. Yo tenía aquí puesto algunas notas y iba a empezar por una que tengo más adelante. No me resisto a hacerlo y les explicaré por qué. No hace muchos años leí unas referencias que me llamaron muy poderosamente la atención en el sentido negativo, de unos, se decían pensadores, francamente no le puedo dar esa categoría, ingleses, anglosajones del siglo XIX y de principios del siglo XX, protestantes activos, que no tengo nada yo en contra de ninguna religión, no me entiendan ustedes mal, pero verán por qué estoy poniendo el acento en la religión de los pensadores en cuestión. Y eran defensores del colonialismo, defensores de la superioridad de unos pueblos sobre otros, que justificaba a su juicio el colonialismo, y la tercera premisa de sus artículos, y no era uno aislado, porque a mí lo que me sorprendió, cuando me llamó la atención, cayó en mis manos un artículo, un capítulo de un libro de uno de ellos, y después buscando encontré que había muchos, y eran varias docenas, de hecho, de diferente peso y dimensión intelectual, y la tercera premisa de estos, común a todos ellos, era que afirmaban que la democracia y el catolicismo eran incompatibles. Bien, esto nos trae en fin, justamente a colación lo que algunos han dicho durante tanto tiempo, que Islam y democracia no es compatible, y ahora que se demuestra que hay dos grandes democracias que son de grandes países del mundo islámico no árabe, Indonesia y Turquía, se quedan sin argumentos y ahora fijan sobre la arabidad la incompatibilidad. Y dicen que los árabes y la democracia no son compatibles porque hay, en fin, estructuras feudales o de obediencias lo cual es perfectamente ridículo porque es tanto como decir que Marruecos y Yemen son lo mismo, o que Irak y Jordania, siendo vecinos, son lo mismo, no siéndolo, o que Egipto, que se tiene por país completamente categoría aparte, es lo mismo que Túnez o que Arabia Saudí. Creo que una de las cuestiones que muchos pensadores que sobre la sociología del mundo árabe han escrito coinciden en señalar dos cosas. Cada país, como hemos dicho antes, es un mundo distinto. Y la democracia hay que promoverla, no imponerla. No se puede forzar la democracia en ciertos momentos. Hay que dejar que los pueblos busquen su ritmo, pero esto es una calle de dos vías. Los ritmos no significa que sea malo acelerarlo, también es muy malo frenarlo. Y estamos viendo que muchas de las revueltas que hoy se están produciendo en el mundo árabe es justamente por el efecto contrario y porque muchos de los líderes que están siendo contestados en el mundo árabe se empeñaban en decir: mi pueblo no está preparado para la democracia, en consecuencia no me fuercen ustedes a que introduzca reformas que inevitablemente van a llevar al caos, al desorden, a la inseguridad y a la incertidumbre. Túnez es un país con más del 90% de tasa de alfabetización, con una clase media consolidada, con un grado de educación verdaderamente elevado en comparación con el resto de los países del Magreb e incluso del mundo árabe, con un grado de penetración de Internet muy alto en comparación con el que tienen otros países del mundo árabe, con una clase media razonablemente constituida. Y aquí hay tres características, tres protagonistas, que en algunas veces coinciden en las tres en un solo sujeto. Clases medias, desempleados y jóvenes. Y no era los desempleados por un lado, las clases medias por otra y los jóvenes por otros. En muchos casos eran clases medias desempleadas y en otros casos eran jóvenes de clase media desempleados. Y ellos han sido la vanguardia de esa revolución. En algunos casos no estaban pasando necesariamente precariedad o necesidad. En el caso de Egipto, la clase media es mucho más pequeña. Hay quien la cifra en el 30%. Yo creo que eso es exagerado como cifra. No creo que haya un estudio fiable, pero yo creo que es francamente menor en esa proporción que el 30%. Sea como fuere, 20 o 30, 15 o 17, poco importa. Lo que sí es verdad es que la vanguardia del movimiento sí fue de la clase media, que después fue seguida por otros. ¿Cómo va a ser causante de la revolución en Túnez Twitter y Facebook? Estamos hablando de medios.
El contenido es otro distinto. Las causas son las que estamos diciendo. Fueron medios para alentar la revuelta, pero no fueron los medios que estaban construyendo las revueltas. Pues una de las cosas que decía uno de los jóvenes investigadores, de los pocos que había, árabes, era decir, miren ustedes, señores, es decir, no nos entiendan ustedes mal, es decir, nosotros no queremos ser europeos. Nos gusta la tecnología, por supuesto, nos gustan las libertades, nos gusta ser demócratas y libres, pero estando orgullosos de nuestra historia, estando orgullosos de nuestra raza, de nuestra lengua, de nuestra cultura, y aquellos de nosotros que somos musulmanes, decían ellos, también de nuestra religión, como una religión de paz y de tolerancia, que una minoría muy pequeña ha pervertido y manipulado. Túnez va a ser la Túnez democrática, con sus características, con sus especificidades, con sus problemas y con los remedios que hay que poner a esos problemas, porque no se pueden poner las recetas de Luxemburgo en Túnez, no son sociedades equivalentes. No es lo mismo la revuelta tunecina que la de Bahrein, donde hay una componente de la mayoría contestando a la minoría, o el crisol que es Siria, donde la parte más importante del actual régimen está dominada por una minoría, que son los alauitas. Obviamente no se puede imponer, no se puede trasladar, pero es que en Siria la mayoría suní no tiene de verdad poder ni peso político, no lo tiene. Esa es la realidad. Es verdad que Kuwait no es Luxemburgo, volvemos al símil de antes, pero hace 5 años en Kuwait no podían votar las mujeres. La edad de votación era 21 años y hoy se acaban de celebrar 2 años escasos unas elecciones en las que las mujeres no solo podían votar, sino que podían ser elegidas. La gente dice, sí, pero todo el mundo va cubierto con el hijab. Falso. El Parlamento kuwaití es muy pequeño. En el Parlamento kuwaití fueron elegidas, por cierto, primeras de su distrito, cada una de ellas 4 diputadas. 2 suníes y 2 chiíes. Una suní liberal, una suní conservadora. Una chií liberal y una chií conservadora. Bueno, estas señoras han intentado sacar adelante mejoras esenciales para las familias, para las mujeres. Hay directoras generales, hay viceministras. En Marruecos hay pobreza. En Marruecos hay desigualdad. En Marruecos hay una falta de libertades no comparable a otros países, todos excepto. En Marruecos hay partidos políticos homologados internacionalmente. Hay Partido Comunista, hay Partido Socialista, hay Partido Conservador Nacionalista, hay un partido liberal, o que es de corte liberal, el RNI, hay un movimiento de partidos bereberes, el Movimiento Popular, hay un partido nuevo que se dice cercano a Palacio, que yo creo que eso le ha perjudicado al rey, francamente, el nacimiento de ese partido no fue una buena idea. La crítica a la reina de Jordania es lo más próximo que algunos se atrevían a hacer, la crítica al rey. En el caso de Marruecos ha sido la crítica feroz al PAM, al Partido de Autenticidad y Modernidad, que lidera Fouad Ali el-Hima, a quien se considera muy próximo al rey. Y eso ha sido un toque de atención, yo creo que serio, y que tiene que tomarse muy seriamente en cuenta. Las reformas introducidas no son menores, pero vienen de arriba abajo, y tendrían que estar propuestas desde arriba y consolidarse desde abajo hacia arriba, creo yo, modestamente y con todo respeto, creo que tendría que ser así. La existencia importante de la izquierda marroquí y su integración poco a poco en el sistema ha hecho de ese país un país en el que la evolución política ha sido razonablemente pacífica, porque los comunistas se han integrado, los socialistas se han integrado, y lo que es más increíble es que muchos miembros individualmente de la extrema izquierda se han integrado en el sistema y han ocupado puestos de investigación, por ejemplo, de los crímenes en tiempos de Hassan II, o en la presidencia del Comité Consultivo de Derechos Humanos, el CCDH. Piensen ustedes que lo que viene ahora, es decir, Libia, Siria y Yemen, no tiene las mismas características de lo que acabamos de analizar. No es Túnez, no es Egipto, no es Jordania, no es Marruecos. Lo cierto es que hay un riesgo que no puedo dejar de señalar, y es
Vamos a sustituir una élite muy pequeña, corrupta y opresiva por una más grande, pero que cuando se instale en el poder frene el proceso de transición, que es exactamente lo que pasó en Marruecos en el año 2000. Cuando llega el rey con muchísimas ansias de reforma, yo creo que más por el accionamiento de su entorno y de la clase política marroquí que por la suya propia, se acomodan las cosas por esa falta de competencia política que yo les decía, que yo creo que corrompe la política, es decir, el que no haya competencia entre los partidos corrompe la política. Necesitamos, primero, la creación de instituciones democráticas donde no las haya, el fortalecimiento de las instituciones que, no habiendo sido democráticas, sí tienen parangones o paralelismos democráticos, los parlamentos, la judicatura, el poder judicial, etc. Hace falta una reforma legislativa profunda que tiene que adaptarse a la idiosincrasia, a las especificidades de cada uno de sus pueblos, obviamente, pero que tiene que producirse y tiene que ser profunda y tiene que ser ambiciosa. Tiene que hacerse, obviamente, la formación de una clase funcionarial nueva y la formación de una clase política que sepa administrar un Estado democrático, porque no es lo mismo. No es lo mismo entender que vivimos en un régimen de opinión, que es la opinión pública. Me permiten ustedes un paréntesis de político y ciudadano preocupado sobre ciertas tendencias en el mundo y el auge de los populismos, incluso en las democracias, porque tendemos a confundir tendencias en Internet con opinión real, y muchas veces eso no es opinión real. De la misma manera que algunos reivindicamos que en Internet sí debe haber privacidad, pero no anonimato, porque eso es muy malo para la democracia y para la solidez de los sistemas. Termino diciendo, yo soy optimista en unos casos y estoy muy preocupado en otros. Creo que haríamos muy mal despachando como todas parecidas e iguales y haciendo grandes brochazos de brocha gorda, como hacen tantos de nuestros analistas y tantos de los políticos de Occidente, e incluso tantos políticos del mundo árabe, porque una cosa es muy sorprendente y es lo poco que se conocen los árabes entre sí. ¿Cómo ve Libia? No hay instituciones en Libia, no hay un parlamento que pueda decir, bueno, esto era un parlamento al servicio de la dictadura, vamos a hacer un parlamento de verdad. Un poder judicial. No, este era un elemento más de la represión del régimen, pero vamos a hacer un poder judicial independiente. Nada de eso existe. Y entonces hay la posibilidad de tres descomposiciones superpuestas en Libia. La primera es la descomposición o el enfrentamiento régimen-rebeldes. La segunda es la descomposición territorial, Cirenaica por su lado, Tripolitania por el otro y el Fesan por el suyo. El Fesan no es muy viable, o sea que no lo creo. Es decir, ahí también habrá un poco de pugna de poder para ver quién controla, o a lo mejor simplemente lo dividen en dos. Tiran sus líneas hacia el sur y hasta la frontera chadiana y nigerina. Que por cierto ahí va a haber un lío de mucho cuidado, porque algunos de los pozos petroleros más importantes están en el Fesan, están justamente en el sur. Por cierto, la explotación de Repsol en Murzuk. Entonces, la tercera es los enfrentamientos intertribales, que son justamente los que llevan a Gaddafi al poder, que es algo de lo que la gente no habla suficiente. Porque los 12 miembros del Consejo de Mando de la Revolución eran de todas partes, pero unos eran de tribus potentes tripolitanas, otros de Cirenaica, otro, Yalud, era el representante de los Magarja en el Consejo de Mando de la Revolución. Por cierto, el golpista de mayor graduación cuando se produce el golpe del 69, era comandante. Y lo normal es que él hubiese sido el líder de la revolución, pero no podía, porque era el miembro de la tribu más potente de Libia. Y no lo hubiesen aceptado jamás ni los de Cirenaica ni los de Tripolitania, porque tribu potente y encima de la zona más despoblada del país,